que uno tiene la oportunidad de ver el tratamiento y de ver los resultados, es bastante satisfactorio también. Entonces, ok, vamos a empezar hablando de la epidemiología. Es la primera causa de discapacidad visual unilateral en la infancia. Luego de la infancia, ya en adultos, viene a ser la catarata. Es decir, que en menos de 60 años también viene a ser la primera causa de discapacidad visual unilateral. La prevalencia es alrededor del 2 al 4% de la población en general. En el Perú las estadísticas están alrededor del 2,4%. Esa estadística está basada en un estudio que hicieron los asistentes que ustedes tienen en el INO, la doctora Serrate, el doctor Fernández, se hizo en instituciones educativas. Es el más grande que se ha hecho hasta la fecha. Se encontró que está asociado a factores como prematuridad, retraso en el desarrollo psicomotor y antecedentes familiares de ametropía, anisometropía o ambliopía también. La prevalencia entre los pacientes de 6 a 71 meses es un poco menor, del 0 al 0,7 hasta el 1,9%, pero esto está relacionado con la capacidad de diagnosticar oportunamente la patología. En los escolares es mucho más fácil el diagnóstico porque son pacientes verbales, es muy sencillo, es similar a un adulto en realidad evaluar a un paciente escolar desde los 6 o 7 años de edad. Entonces ahí sí podemos encontrar una prevalencia aumenta, pero como les digo es más por la capacidad de diagnosticarla. Entonces en escolares vemos que aumenta hasta el 5,5%. La ambliopía bilateral felizmente es mucho menos frecuente que la unilateral, y la unilateral, la más frecuente es la asociada a estrabismo, y la segunda más frecuente es la anisometrópica. La tercera, que es por deprivación, felizmente es la menos frecuente porque también es la más severa. Como definición, es una unilateral o bilateral, como han visto en la epidemiología, reducción de la agudeza visual mejor corregida, que no puede ser directamente atribuida a una normalidad estructural o anatómica en el globo ocular. Es evitable o reversible si se detecta a tiempo, y por eso es tan importante el diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces, ¿cómo funciona o el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad? Se ha estudiado muchísimo, entonces les voy a comentar lo que se ha estudiado a nivel de tomografía desde que llegó la tomografía óptica a nuestras manos, y cómo se estudió neurológicamente a través de resonancia magnética. Entonces, lo que se sabe en la tomografía es que los resultados hasta el momento son muy heterogéneos, y lo que se repitió es que hay un aumento en la coriocapilares, específicamente porque parece que los fotorreceptores no funcionan de manera adecuada, y en la tomografía se ve como un aumento en el grosor del ojo ambliope. Y lo que se vio es que sí estaba relacionado directamente a la patología porque fue reversible. Cuando el ojo mejoraba la agudeza visual, luego del tratamiento, este grosor disminuía. Entonces se comprobó que había una correlación del grosor, pero realmente los estudios son muy heterogéneos y no concluyentes con respecto a tomografía óptica. Y con respecto a resonancia magnética nuclear, se vio que la afectación era en corteza visual primaria, que cuando se trataba de una ambliopía anisometrópica, la única área afectada era el área de Brodmann 17, pero cuando esto era asociado a una ambliopía estrábica, las áreas afectadas eran la 17, 18 y 19, es decir, la falla profunda, que tiene que ver con la función del ganglio geniculado, porque hay un déficit en la conectividad entre área primaria, cerebelo y lóbulo parietal, y que por eso esos pacientes no nada más tienen una disminución de la agudeza visual en el ojo ambliope, y por más que se logre recuperar esto, tenemos que tener en cuenta que no siempre logramos estereopsis a pesar de que se logre mejor en la agudeza visual. Entonces, el tercer paso es recuperar en el tratamiento la estereopsis. Ahora, tenemos que saber que nosotros nacemos inmaduros, por eso no nacemos caminando ni hablando, y ni visualmente nacemos inmaduros. Un niño no tiene la misma visión que un adulto, y un niño pequeño no percibe la misma agudeza visual que un niño a los 7 años. Entonces, cuando este niño que aún está en desarrollo visual, porque el desarrollo visual termina a los 7 años para que un niño termine el proceso de metropización, tiene que haber una deficiencia en la experiencia visual, ya sea por estrabismo, que son las causas, estrabismo, metropía o deprivación, para que haya una falla en el desarrollo neuronal normal. Se habla también de que este sistema visual inmaduro tiene periodos críticos que tienen que ver con la edad y el tiempo. Eso quiere decir que entre más pequeño sea el niño
sometido a estos estímulos de privación, ya sea, por ejemplo, catarata congénita, estrabismo, un niño que nace con estrabismo, o un niño que nace con catarata congénita, o un niño que se le diagnostica, eso es con respecto a la edad, o un niño que se le diagnostica la ambliopía a los 3 años, si se le corrige, es diferente a un niño que se le diagnostica la ambliopía asociada a anisometropía a los 15 años y recién se le corrige a esa edad. Por eso tiene que ver mucho con el tiempo y con la edad del paciente. Ahora, con respecto al campo visual, también se realizaron estudios y lo que se sabe es que el paciente con ojo ambliope tiene asociada una alteración en el campo visual central, no en el periférico. El periférico es un campo visual normal. Entonces, lo que hace el ojo ambliope es hacer una sumación espacial e inhibición lateral para hacer una interpretación de la imagen y formar finalmente una imagen. A eso le llamamos fenómeno de amontonamiento. Y por eso se prefiere evaluar la agudeza visual con este tipo de optotipos, con interacción de contornos, como este que les muestro en la diapositiva. Con respecto a la clasificación, tenemos 3 tipos: estrábica, la refractiva o ametrópica y por deprivación visual. Vamos. La ambliopía estrábica es la más frecuente, obviamente está asociada a esta patología en cualquier tipo de estrabismo. Puede ser en una endotropia, en una exotropia, entre mayor el ángulo de desviación y entre mayor el tiempo en el que el ojo pasa en una posición que no sea la ortoposición, es decir, en enterotropia, más ambliopizante la patología. Es por eso que una endotropia congénita, en la que el paciente tiene un ojo fijador y un ojo siempre en endotropia, es mucho más ambliopizante que una exotropia intermitente, porque la exotropia intermitente tiene momentos de ortoposición y tiene momentos en los que está en exotropia. Esto permite que en los momentos de ortoposición los ojos desarrollen buena visión. En cambio, en el otro paciente que les di el ejemplo de una endotropia congénita, tiene un ojo fijador. Y ese ojo fijador suele desarrollar buena visión y el ojo que está constantemente en endodesviación se ambliopiza. Entonces van a ver que los ojos están en competencia porque están todavía desarrollando, hay una interacción competitiva inhibitoria y el ojo que está en heterotropia genera una supresión constante porque si no, van a ver que los niños que tienen un estrabismo luego de este desarrollo visual son niños que ven doble. En cambio, los niños que tienen este estímulo tan temprano hacen supresión constante y por eso hacen como consecuencia ambliopía. Entonces, con respecto a la ambliopía anisometrópica, hay varias preguntas frecuentes. Hay 3 errores refractivos que ustedes han conocido en su curso de óptica, que es miopía, hipermetropía y astigmatismo. El defecto refractivo más ambliopizante es la hipermetropía. Eso quiere decir que un paciente con una anisometropía, por ejemplo, un paciente que en un ojo tiene una refracción de +1 y en el otro ojito tienen una refracción de +3, el ojo de +3 tiene un mayor riesgo de desarrollar ambliopía, aunque parezca numéricamente que la anisometropía no es tan grande, son solamente 2 dioptrías. Sin embargo, desde 1.5 dioptrías ese ojo ya se puede ambliopizar cuando estamos hablando de hipermetropía. Sin embargo, para miopía nos pide que la diferencia sea mayor a 3 dioptrías y en astigmatismo mayor a 2 dioptrías. En el caso de la ambliopía ametrópica, que es bilateral, lo bueno es que es leve y que nada más corregido el defecto refractivo suele corregirse al 100%. Y aquí sí cambia. Es mucho más frecuente que un paciente con astigmatismo alto tenga agudezas visuales bastante por debajo de lo normal. Ustedes van a encontrar pacientes que tienen una agudezas visual de 20/80, 20/100 sin corrección en astigmatismos altos, especialmente si son ejes oblicuos, y que una vez corregidos llegan a las agudezas visuales normales para su edad. Entonces, lo que se quiere, el mensaje también que quiero darles aquí es que una vez que encontremos un paciente infantil con astigmatismos altos, hay que corregir el defecto refractivo en su totalidad, porque si no, estamos generando una ambliopía iatrogénica. Y quiero que vean abajo la cantidad de dioptrías que se necesita para generar ambliopía ametrópica.
cuando es miopía 5 dioptrías, cuando es hipermetropía 4 dioptrías, y nada más con un astigmatismo de 2 dioptrías, o puede ser un astigmatismo menor de 2 dioptrías, pero en ejes oblicuos son sumamente amblyopizantes. Ahora, la ambliopía por deprivación felizmente es la menos frecuente porque es la más severa y la de más difícil tratamiento. Esta se genera por una obstaculización en el eje visual. A la cabeza está la catarata congénita, siendo altamente ambliopizante, mucho menos la catarata adquirida o la catarata del desarrollo. Luego la ptosis infantil, las opacidades corneales, si son congénitas, son sumamente ambliopizantes. Si son adquiridas, podrían ser menos ambliopizantes. Si un paciente tiene alguna alteración en el vitrio, como una hemorragia vítrea, ya han visto estos shaking babies, eh, o, o en el caso de una ambliopía reversa, que es lo que uno genera cuando da la terapia de parche, felizmente esto es completamente reversible. Tienen que saber que a la cabeza, la unilateral, la catarata congénita unilateral es mucho más ambliopizante que la bilateral, por eso los tiempos de intervención, y que las cataratas del desarrollo, si no sobrepasan los 3 milímetros, hay que observar qué tanto están generando repercusión en la agudeza visual para tratar. Es muy importante la detección y el screening, este capítulo que les voy a presentar, porque deberi- los oftalmólogos no estamos en la atención primaria al paciente. Somos una especialidad que tenemos por nivel resolutivo que estar en hospitales o en institutos en nuestro país. Es muy similar en otros países. Yo me formé aquí y en México y el sistema de salud es bastante similar. Por lo tanto, los pacientes o la gran masa de pacientes no tiene acceso a un servicio oftalmológico. Por lo tanto, estos pacientes deberían ser referidos de una atención primaria, ya sea por un médico general o por las enfermeras, que en el caso de nuestro país son las que hacen el CRED de los niños, los pediatras, porque también comparten esta actividad, los oftalmólogos generales y las campañas de detección. ¿Por qué? Porque en esta patología se necesita diagnóstico temprano y tratamiento oportuno porque van a ver que está relacionado con la eficacia del tratamiento. Entonces, ¿a qué me refiero con detección temprana? A que se puede detectar tan pronto como el niño nace las patologías asociadas. Entonces, se puede detectar desde recién nacidos, a los 6 meses, al año. En cada etapa de la vida hay diferentes patrones a evaluar. Por ejemplo, en un recién nacido es sumamente importante el reflejo rojo, la respuesta pupilar, evaluar muy, muy de cerca a los niños prematuros con fondo de ojo para tratamiento oportuno y evitar esta patología y las secuelas. En los 6 meses, los ojos tienen que estar alineados. Un estrabismo fijo es un motivo de referencia, como van a ver en la siguiente diapositiva, pero ya por muy tarde, a los 6 meses, los ojos tienen que estar alineados. No se puede esperar más. No hay un estrabismo que sea inocente a los 6 meses. Entonces, van a ver que como este conocimiento no está compartido como debería en atención primaria, en su consulta, ya sea en el hospital o privada, les van a llegar pacientes con estrabismo, con ambliopía, con anisometropía, que han sido atendidos previamente y que sus pediatras les dicen que es normal. Y eso no es normal. Estrabismo no es normal, mucho menos cuando es fijo a ninguna edad ni de nacimiento. Y conforme el niño va avanzando, se les puede evaluar más cosas. Por ejemplo, a los 3 a 5 años ya se les puede evaluar la agudeza visual con cartillas especiales, pero se puede. Les voy a mostrar en diapositivas. Y a los 5 años es casi como evaluar un adulto. Ah, ok, entonces acá en esta diapositiva, esta es una guía española de cómo funciona el sistema de salud para ellos, para la referencia de los niños con patología ocular. Entonces quiero que vean que en niños neonatos, lactantes o ¿sí me escuchan bien? Me salió un mensaje en mi pantalla. ¿Sí se escucha bien? Uy. Sí, autoridad, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, quiero que vean que para evaluar a cualquier paciente menor de 3 años,
se necesitan materiales muy básicos, como un juguete vistoso que haga ruido, una sonajera, y una linterna de bolsillo, que lo tiene cualquier personal de salud. Y luego ya van a ver que necesitan alguna cosa más como optotipos, pero en esta edad tan pequeña y tan importante se necesitan cosas muy básicas para la detección. Y luego quiero que vean en la siguiente tabla que les presento cuál es el desarrollo del comportamiento visual en un niño desde el mes, 2 meses, porque como les mencioné, nacemos con un sistema visual inmaduro que va en desarrollo y, por ejemplo, recién empezamos con a desarrollar sonrisa social a los 4 meses, a fijar a la cara de la mamá y recién a identificar un objeto y poder cogerlo a los 6 meses. Entonces, quiero que vean cómo se va evaluando. La agudeza visual recién la vamos a poder evaluar y va a ser normal a partir de entre los 3 a los 4 años y una agudeza, y estos niños van a tener una agudeza normal de 20-40 que para la edad es normal. Entonces, esta es para esa guía española y debería ser una guía para nosotros también, como criterio de divulgación para el oftalmólogo, un recién nacido de hasta los 2 meses, cualquier alteración ocular como tosis, lesión corneal, leucocoria, que se puede traducir como catarata o algo mucho más grave como retinoblastoma, un reflejo indirecto es el reflejo rojo ausente o eh, asimétrico, que se traduce también en que algo está mal, o una anisometropía muy marcada también da un reflejo rojo así, asimétrico, o un estrabismo fijo. Ujú. Y en 3 años hasta los 2 meses, de los 3 meses, perdón, hasta los 2 años, cualquier defecto en la alineación a partir de los 6 meses, así esta sea intermitente, no es normal y tiene que ser referido. Entre los 3 a 5 años, que ya se puede evaluar la agudeza visual, la diferencia de 2 líneas entre los ojos, ese es el criterio de referencia, porque estaríamos hablando de ambliopía, y a los 6 años igual, pero con los diferentes optotipos. Quiero que sepan que la ambliopía es un tema importante para los oftalmólogos pediatras y los estrabólogos, y que en el CLADE, que es el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, motivó que se promulgara el Día Mundial de la Ambliopía el 15 de octubre y que estuviera esto asociado a campañas de detección, porque no solamente en nuestro país existe esta falta de integración de un sistema de salud primaria con nosotros los oftalmólogos, sino en muchos países de Latinoamérica, y a través de estas campañas lo que se intenta es que el mensaje llegue masivamente tanto a prestadores de servicio de salud como la población interesada, o sea, los padres y de estos niños, para que el tema se conozca y se busque la detección. Entonces, eso fue detección temprana, que es una parte en la que nosotros deberíamos orientar, pero la parte en la que nosotros ya actuamos es cuando el paciente es referido y ya tenemos que diagnosticarlo. Entonces, en el diagnóstico hay que hacer un examen oftalmológico completo, que es microscopía y fondo de ojo. Hay que hacer el examen estrabológico completo también y determinar la agudeza visual. ¿Cómo se determina la agudeza visual por edad? En los niños preverbales les van a enseñar en su rotación por el servicio de oftalmopediatría que lo básico en cualquier niño no existe. Yo siempre voy a recordar que el doctor Flores hacía mucho hincapié en que no existe niño no colaborador. En todo caso, el médico es el que no está haciendo bien las cosas porque en cualquier niño, por más pequeño que sea, se le puede hacer patrón de fijación. Los niños no llegan a nosotros neonatos como para no poder hacer patrón de fijación. Llegan por lo menos con un mes, 2 meses, 3 meses de vida y van a ver que ya debería haber desarrollado fijación y haber podido fijar y seguir un objeto. Entonces, el patrón de fijación es el fija, sostiene o mantiene, que se hace con cualquier objeto vistoso, y el fija y sostiene es monocular, recuerden, fija y sostiene la mirada siguiendo el objeto, y el mantiene es que puede mantener la binocularidad y observar con los dos ojos en ortoposición un objeto. Si no se puede mantener la binocularidad porque solamente un ojo fija y el otro no puede fijar, el ojo que no fija es el que no mantiene. Entonces, monocularidad y binocularidad se evalúa con el patrón de fijación. Si estuviera en el servicio y pueden probar con la prueba de tropía inducida por los prismas, lo que se busca es la respuesta en el ojo que no se coloca el prisma para ver la correlación y ver si ese ojo realmente está fijando. Y las cartillas que también ustedes tienen en el servicio, en el lino, tienen las cartillas de Teller, que son
las primeras, las que les estoy mostrando, y las de Lea, que son las redonditas que he puesto ahí la figura. Con esa se puede hacer agudeza visual en preverbales con los niños sentados en las faldas de la mamá. Aproximadamente se puede. El niño tiene que entrar, por eso los ambientes de pediatría son con muchas figuras, porque son ambientes amigables para los niños, porque los niños suelen entrar a estos ambientes cuando son pediátricos, y estar relajados por las imágenes que se les presenta de los dibujos. Entonces el niño tranquilo en las faldas de la mamá, especialmente cuando son preverbales y menores de 3 años, se les plantean, y por preferencia visual uno va a notar si responde a fijar la imagen, y con eso es una medida aún no cuantificada, pero es una medida de la agudeza visual y nos puede ayudar al diagnóstico y nos puede ayudar al seguimiento. De 3 a 5 años, sí o sí, a pesar de que el niño esté asustado un poquito en la consulta o aún no quiere hablar, se le puede introducir los optotipos, ya sean los cuadros de Allen, la E de Snellen, que de preferencia, si es un niño de 3 a 5 años, no todos nos van a poder decir derecha e izquierda, pero van a ver que en el consultorio hay una letra E y el niño va a poder mover la letra hacia la posición que ve en la imagen. O las otras cartillas de HOTB. Y en mayores de 5 años ya es como un paciente adulto, la cartilla de Snellen o las de HOTB. Quiero que vean en esta imagen a una niña de 3 años y a una niña de 4 años. En la imagen de la niña de 3 años, que es una niña que probablemente ya tenga un desarrollo verbal en su casa, pero en el consultorio no necesariamente va a querer hablar con nosotros porque es un ambiente nuevo para ella. Hay que intentar hacer la agudeza visual. Entonces, yo también tengo estas cartillas en mi servicio, y cuando los niños no quieren hablar o son algunos niños con alguna patología neurológica, le digo que no quiere hablar, perfecto. Que por lo menos señale. Vamos a intentar jugar a que señale, que vea la imagen y que me señale la imagen que ve. Y la mayoría responde y puede señalar. A los 4 años, quiero que vean a una niña de 4 años con esta cartilla de HOTB. Ella sí ya está contestando a las figuras que ve, porque son 4 figuras básicas: redondo, círculo, casa y manzana. Primero se las presentamos para que las conozca, y luego le pedimos a la distancia a la que se evalúan a estos niños que nos diga qué imagen ve. Entonces, como les mencioné, el sistema visual inmaduro pasa por un proceso de metropización que termina a los 7 años de edad, que tiene que ver con cambios en corneales y también con cambios a nivel de la longitud axial del globo ocular. Entonces, a la edad que vamos a empezar a evaluar al niño, vamos a ver que si evaluamos a un niño de 4 años, como ven en la gráfica, si el niño ve 20-40, eso es normal. No estamos hablando de ambliopía, porque esa agudeza de 20-40 para su edad es normal. Sin embargo, si encontráramos una agudeza visual de 20-40 en un niño de 7 años, ya no es normal, porque un niño de 7 años ya debe tener una agudeza visual de 20-20. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, hay que clasificarlo en ambliopía moderada, si la agudeza visual llega a ser entre 20-40, 20-100, o en severa si no llega a 20-100 o es peor de 20-100. Para iniciar el tratamiento, esa clasificación. Entonces, el tratamiento se basa en eliminar la obstrucción visual. Si encontramos alguna de las patologías que le mencioné que están obstaculizando el eje visual, corregir el error refractivo como segundo paso. Por más pequeño que sea el niño, con retinoscopía a todos los niños se les puede corregir, o si tiene alguna patología neurológica, igual con retinoscopía se puede encontrar el defecto visual y dar corrección. Y lo tercero es promover el uso del ojo ambliope. Entonces, con respecto a eliminar la obstrucción visual, sabemos que una catarata congénita se tiene que corregir tan pronto como es diagnosticada. Idealmente, para la Academia Americana de Oftalmología, la catarata congénita monocular debe corregirse tan pronto como a las 4 o 6 semanas, y la binocular nos da una ventana para corregirlo entre las 6 a 10 semanas de vida, con una diferencia entre ojo y ojo de 1 a 2 semanas. Y si es menor de 3 milímetros estas oposidades, hay que observarlas. No son quirúrgicas. Entre más pequeña sea una oposidad, menos quirúrgica es, porque no es tan ambliopizante. Por ejemplo, una ptosis congénita en la siguiente imagen que genera obstrucción en el eje visual tiene que corregirse, no por estética, sino porque funcionalmente está perjudicando el desarrollo de ese niño.
Una vez corregida esta obstrucción visual, hay que iniciar la terapia refractiva y oclusiva tan temprano como el día siguiente. Entonces, la corrección refractiva del ojo ambliope, hay que recordar que el ojo ambliope tiene problemas de acomodación, tiene la acomodación deteriorada y por eso se sugiere que en el ojo ambliope el primer paso es darle la refracción cicloplégica para promover este uso. En defectos refractivos altos se puede considerar, y dependiendo de la edad del paciente, lentes de contacto, cirugía refractiva. Nuevamente hay que tener en cuenta la edad del paciente porque el estudio que hizo el PEDIC para cirugía refractiva no se pudo llevar a cabo porque era invasivo para niños tan pequeños. Sin embargo, en un niño más grande, a partir de los 17 años, sin cambio refractivo en los últimos 2 años, se podría considerar esta opción. Entonces hay que seleccionar el tratamiento según el paciente. Acá les presento una guía de cuándo se corrige cada defecto refractivo por edad. Por ejemplo, en un menor de 1 año, se sugiere que la miopía solamente se corrija cuando es menor de 5 dioptrías prismáticas. ¿Por qué? Porque el mundo de los niños es de cerca y los miopes ven bien de cerca. Entonces no necesitan al año de edad ver bien de lejos porque no les corresponde para su edad. Sin embargo, conforme el niño es más grande, por ejemplo, entre los 3 años, ya un defecto refractivo de una miopía de 2,5 tiene que corregirse. Y la tendencia ahora es corregir todo el defecto refractivo de miopía y si es un niño con miopía, añadir la terapia para retrasar la progresión de esta, ¿no? Ahora, cuando es un paciente con hipermetropía sin estrabismo, sin endotropia, se sugiere corregir, por ejemplo, cuando tiene más de 6 dioptrías este defecto refractivo en menores de 1 año, porque los niños nacen hipermétropes, o sea, su ojo es pequeño y se metropiza y crece la longitud axial y se vuelve un ojo con una longitud axial de 21 a 23 normal. Pero en este desarrollo va a ser un ojo pequeño, va a ser un ojo hipermétrope. Entonces, un defecto refractivo positivo es normal para esa edad. Solo se tiene que corregir en niños que no tienen estrabismo cuando tiene más de 6 dioptrías, porque, nuevamente, el mundo de los niños es de cerca. Un defecto refractivo mayor a 6 dioptrías sí le va a generar disminución en la percepción de los estímulos de cerca. Sin embargo, en ese otro grupo de pacientes hipermétropes, pero con endotropia, el defecto refractivo se corrige desde 2 dioptrías de error refractivo positivo. Entonces, quiero que vean cómo cada patología tiene que ser corregida dependiendo de el tipo de error refractivo, de si está o no asociado a algún estrabismo y de la edad del paciente. La tabla, la verdad, a mí me ayuda mucho en el tratamiento que inicio a los niños, entonces se las comparto para que los ayude también. Luego de corregir el error refractivo, el paso siguiente es promover el uso del ojo ambliope y la terapia oclusiva está en la cabeza. El parche es el gol estándar de la terapia y todas las terapias que van a ver que se están estudiando en este momento, comparan parche versus o parche más esta terapia o parche solo, porque el gol estándar es el parche. Entonces, ¿cómo se inicia la terapia oclusiva? Si es una ambliopía moderada, 2 horas al día. Y si es una ambliopía severa, 6 horas al día. ¿Cómo sabemos esto? Porque se estudió. El PEDIC, el Pediatric Eye Disease Group, lo que hace es que ha hecho estudios de tipo ensayos clínicos multicéntricos y concluyó que parchar más de 2 horas a una ambliopía moderada es igual de eficaz es igual de efectiva que parcharla 2 horas. Y para una ambliopía severa, parcharla 6 horas versus parcharla todo el día es igual. Por lo tanto, esas son las terapias que seguimos ahora y las que tienen evidencia científica. 2 horas de inicio para una ambliopía moderada y 6 horas para una ambliopía severa. También tenemos penalización óptica. Es fácil de usar. La atropina tiene muchas ventajas, pero solamente en ambliopía moderada, es decir, en agudezas visuales mayores de 20/100 y se prefiere también que el error refractivo sea de tipo hipermetrópico. Se usa una sola vez a la semana y para este grupo de ambliopía moderada es igual de eficaz. También se han hecho estudios de atropina con lentes planos, pero no. La atropina
sola es lo que se recomienda para ambliopía moderada en los niños que ya van a ver que tienen dificultades con el parchado, y agregar atropina y no corregir el efecto refractivo, es decir, atropina y lentes planos, eso se sugiere que no se haga. Genera mucha ambliopía reversa. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que van a ver cuando ustedes prescriban parche ocular? La irritación dérmica. Muchos niños, yo considero que en mi experiencia, más del 50%, su mayor queja es la irritación dérmica al retirarse del parche ocular. El estrés de los padres, porque entre más pequeños se enseña el niño, son momentos muy estresantes cuando uno le pone el parche y ese ojo no tiene buen desarrollo visual. Lo rechazan mucho, son periodos de estrés, de mucho llanto. Los padres tienen que estar muy concientizados de las ventajas que va a tener para realmente seguirlo. Si no, van a llegar a la consulta diciendo, no, llora y pues no le pongo. El bullying en el niño, por eso el parche es en casa. Siempre, siempre resalten que el parche es en casa. No es para ir al colegio ni para estar en la calle con sus amiguitos, es solamente terapia en casa. Y en el caso de la atropina, si bien les he mencionado que es una muy buena herramienta, por, por el lado de los efectos adversos, genera fotosensibilidad, en algunos pacientes genera irritación conjuntival y en pacientes como por ejemplo niños con patologías asociadas puede generar cefalea y hasta taquicardia en niños muy pequeños. Por eso se sugiere atropina en 3 a 8 años, antes no. Ahora, con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos muchas fármacos, porque no es fácil tratar la ambliopía, por eso se estudian estos tratamientos farmacológicos complementarios. Entonces, a la cabeza se empezó a estudiar levodopa y luego se han estudiado otros medicamentos como citalopram, fluoxetina, citilcolina o nopecil. Levodopa ya el PEDIG, que es el grupo que hace los ensayos clínicos más grandes que tenemos a nuestra disponibilidad, dijo que es time to move on. Levodopa no ha demostrado ser superior al parche, ni este parche con levodopa, entonces levodopa definitivamente no se sugiere usar. Sin embargo, los otros fármacos todavía están en estudio para demostrar eficacia. Entonces acá les muestro una tabla de cómo eh, han sido diseñados estos estudios. Quiero que vean que, por ejemplo, son ensayos clínicos randomizados, doble ciego, para comprobar la eficacia. Quiero que vean que desde un grupo, voy a poner el puntero, ya. Ok, quiero que vean que, por ejemplo, hay grupos tan pequeños como 10 pacientes en el grupo de carbidopa levodopa, que como les dije, este fármaco ya no se sugiere usar. El estudio más grande que se ha hecho no lo sugiere usar. Y hay, miren, acá, con el fármaco de colina, nuevamente, grupos muy pequeños de pacientes porque son ensayos clínicos y le estamos dando fármacos a pacientes. Entonces, son grupos pequeños. El grupo más grande es este grupo de 60 pacientes y que generalmente lo comparan con el gol estándar del parche. A veces son estudios que tienen 2 a 3 grupos, pero siempre es con el parche. Es parche más fármaco y el otro grupo solo parche, para ver si realmente el fármaco le da un valor agregado. Y en algunos, como van a ver en los resultados, dicen que ganan más líneas de visión. Quiero que vean también el tiempo del tratamiento. El, el estudio que hizo el tratamiento, o que prescribió el tratamiento por un mayor tiempo, fue este último estudio de 40 pacientes a doble ciego con fluoxetina por 90 días. Y que en el grupo que usó fluoxetina y parche, la agudeza visual la mejora en la agudeza visual fue significativamente más alta que en el grupo de solamente parche. Pero recuerden que para estos tratamientos solamente son para niños que ya no mejoran solamente con el parchado. Ahora, se habló también de terapia binocular de inicio, no de terapia complementaria como le voy a mostrar más adelante, sino terapia binocular de inicio versus parche. Entonces se diseñó este estudio, como este es acá en el puntero les estoy mostrando, el Pediatric Eye Disease Investigation Group, que es el que hizo el estudio con un juego que se llamaba el D-Rush. Se probó en niños de 7 a 12 años y no funcionó. Se lo comparó con el parche ocular nuevamente y no fue tan eficaz.
Sin embargo, la terapia binocular complementaria, que es después del que el paciente ha mejorado su agudeza visual, el tercer paso es que recupere estereopsis, que integre las dos imágenes cerebralmente para que tenga esta percepción en tercera dimensión. Y esto sí demostró que tiene ventajas. Sin embargo, en nuestro medio la accesibilidad a este tipo de terapias es más limitada. Entonces, ¿cómo es el seguimiento en los pacientes que uno le inicia terapia con parche ocular? Si es un paciente menor de 1 año, se sugieren seguimientos muy cortos, muy cortos, semanales, que en nuestro medio es difícil. En los niños que ustedes van a abordar probablemente como oftalmólogos, generales niños más grandes en los que ya sean verbales, desde los 4 años el seguimiento es mes, porque es 1 semana por año. Entonces, 4 años, 4 semanas es mensual. Se le da el parche y se le sigue mensualmente. Em, sí, sí. Eso sí, yo sí en niños que les inicio terapia, ya sea de lentes, le doy el lente, veo que la agudeza visual no ha mejorado, estoy sospechando de ambliopía, le doy el seguimiento así al mes y luego inicio la terapia y veo si está respondiendo. Una vez que veo la respuesta, recién empiezo en intervalos de 2 a 3 meses. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que en nuestro tratamiento no ha mejorado la agudeza visual como esperamos que mejore? Quiero que vean este estudio, nuevamente es un ensayo clínico randomizado, se hizo en 169 pacientes en la edad en la que mejor responden al tratamiento, que es entre los 3 y 7 años. Se habían recibido parche ocular en ambliopía moderada de 2 horas por 12 semanas, 3 meses, no habían mejorado y se probó aumentar las horas de parche a 6 horas o continuar las 2 horas, porque el paciente tiene una ambliopía moderada por 10 semanas más. El grupo que se le aumentó las horas de parche mejoró un 76% versus el 67% de las que se mantuvieron las 2 horas. Entonces, sí se consiguió, como vean acá, la ganancia de 3 líneas mayor en el grupo que se aumentó el tiempo del parchado. Lo que hago, basado en este estudio, es que si yo veo que con 2 horas la agudeza visual, la mejora en mi seguimiento se detuvo, que generalmente es cada 3 meses que lo cito, es que le aumento el tiempo de parchado. Yo no le aumento a 6 horas porque si estamos en ambliopía moderada prefiero aumentarles a 4 horas, nuevamente evaluarlos cada 3 meses y si veo que nuevamente nos estancamos con 4 horas, sí le puedo aumentar a 6 horas y luego de esto recordemos que el tratamiento de ambliopía no es para siempre, es un tratamiento en el que tenemos la ventana para dársela y mejorar. Entonces, luego de la mejora, empezamos a retirar el número de parches, el número de horas de parche paulatinamente. ¿Cuánto tiempo dar el tratamiento? El tratamiento es individualizado. Depende del grado de ambliopía, depende del método que hemos elegido, si le voy a dar atropina, si le voy a dar parches, si le voy a dar parches más atropina, depende del cumplimiento del tratamiento y de la edad del paciente. Entonces, la respuesta es que el tiempo en que uno le va a dar el tratamiento es individualizado. Pueden ser meses, hasta pueden ser años, porque el 25% de los pacientes va a tener recurrencia. Entonces, los objetivos de la terapia es que la agudeza visual no difiera más de 1 línea entre ambos ojos o en niños pequeños que haya una libre alternancia de fijación, que yo no tengo un ojo fijador permanente y el otro ojo siempre en endotropia o exotropia, hiperhipo, no, sino que ellos puedan alternar la fijación. Si los niños preverbales pueden alternar la fijación, yo puedo decir que mi terapia está yendo bien, porque recuerden que evaluar patrón de fijación es la forma que nosotros tenemos en niños muy pequeñitos de evaluar agudeza visual. La eficacia del tratamiento. Quiero que vean esta gráfica porque cuando hablamos de periodo crítico, eso quiere decir que entre más pequeño sea el niño, entre más oportuno haya sido el diagnóstico y el tratamiento, más eficaz va a ser la terapia que iniciemos. Entonces, si diagnosticamos al niño entre 3 a 5 años, 94% de los niños va a responder a la terapia y va a recuperar su agudeza visual y pueden llegar a recuperar hasta estereopsis. Y esto disminuye con la edad. Del 6 a 7 años, el 80% nada más responde, y mayores de 17 años, solamente el 25% va a responder
a la terapia. Entonces, hasta hace unos años se sabía que la ambliopía tratada más de este periodo crítico que se consideraba entre los 3 y 7 años, ya no respondían lo suficiente y ya no se les daba terapia. Ahora no. El PEDIG nuevamente hizo un estudio en el que demostró que los niños tratados después de este periodo crítico, es decir, entre los 8 y los 17 años, también respondían. De estos grupos vienen estas estadísticas. Y luego se estudiaron pacientes mayores de 17 años, por eso este 25%. Entonces sabemos que independientemente de la edad del paciente, si uno tiene la oportunidad de diagnosticarlo, también tiene la oportunidad de tratarlo y va a tener algún grado de eficacia. Entonces, si no han recibido tratamiento previo, cualquier oftalmólogo puede diagnosticar y tratar la ambliopía. La edad del paciente no va a ser un impedimento, mucho más cuando el paciente quiere mejorar esa agudeza visual. ¿Cuáles son las complicaciones y los desafíos en la terapia? La penalización del ojo dominante nunca se ha sugerido la oclusión completa, por eso se demostró que 6 horas versus 24 horas era igual de eficaz y vamos a preferir nada más 6 horas, porque esto puede generar ambliopía iatrogénica. Felizmente, al suspender la terapia, esto es completamente reversible. Hay que tener en cuenta este cuadro porque hay que explicarle al paciente cuando es un adulto cuál es el pronóstico visual. Y en oftalmología pediátrica hay que explicarle mucho a los papás el pronóstico visual de su niño. Hay que explicarle que hay carreras para las que va a tener limitaciones si no logra desarrollar una buena agudeza visual, que si quiere ser carreras como la nuestra, que si quiere ser cirujano, que si luego quiere dedicarse a la aviación, el niño que quiere ser militar, policía, tantas carreras a las que se va a ver limitada si no le dan el tratamiento oportuno y ese niño no desarrolla buena visión en el ojo ambliope, son consecuencias que va a terminar pagando y que son evitables. Si le explicamos de esa manera, suelen tener mayor idea de qué se trata la patología a futuro. La edad del paciente es difícil, entre más pequeños, más rechazan el parchado y el llanto, entonces es difícil. Yo les digo que hay que adaptar la terapia a la rutina de los niños y del padre, porque tiene que no contrarrestar las actividades que realiza y como les dije, tiene que ser en casa. Hay que especificar el tiempo que va a parcharse. Hay que recordar que entre 1 y 3 años, como les mencioné, el tratamiento es más difícil por el llanto de los niños, pero que podemos sugerirle a los padres que si el niño está parchado, tiene que estar vigilado, es decir, tiene que estar con un papá, tiene que estar con un papá, madre o el cuidador, y supervisado, porque si no se van a arrancar o sacar el parche y no sirve de nada, y que tiene que estar asociado a juego para que sea más llevadera la terapia y que cuando es mayor de 3 años puede estar asociado a algún tipo de recompensa. Por ejemplo, si tienen algún programa de televisión favorito, solamente lo pueden ver parchado. Algo así, para que motive el uso. Ahora, la adherencia al tratamiento. ¿Cómo sé yo que yo lo prescribo y que, y que los pacientes cumplen con el tratamiento, más allá de que te pueden decir que lo están haciendo? Porque te pueden decir que lo están haciendo y vienen a los controles y no mejoran. Entonces se sabe que la adherencia al parche ocular objetiva es del 48 al 50%, es decir, la real, y que la subjetiva es alrededor del 80%. Y esto es cierto. Los padres le van a decir que sí cumplen, pero hay días en los que no pudieron realizar el tratamiento. Sin embargo, la objetiva, es decir, la que se hizo, es alrededor del 50%. Y aquí sí la atropina, la adherencia siendo la aplicación una sola vez a la semana, que yo sugiero que sea el domingo, es mucho más sencilla. Y lo mismo el efecto, la evaluación objetiva de que el paciente está siguiendo el tratamiento es mucho más sencilla porque en el consultorio vamos a ver la midriasis farmacológica y vamos a saber que sí está cumpliendo con el tratamiento. Entonces, ¿cómo se sabe que el paciente cumple o no con el parche? Porque se hizo un estudio del Occlusion Dose Monitor y se encontró, este es el Occlusion Dose Monitor, que por temperatura medían cuánto era el tiempo real que los niños pasaban con el parche. Y con eso se descubrió que la verdadera adherencia al tratamiento es el 50% del tiempo que uno lo indica. Y a pesar de que es el 50% de que uno lo indica,
es el tratamiento más eficaz, el parche. Entonces, también se evaluó la dosis respuestas. A mayor tiempo, el, en este estudio también se evaluó que a mayor horas del niño parchado mejoraba más la agudeza visual. Con respecto a la recurrencia, 25% recidivan en un grado muy variable. Y lo bueno es que este grado variable, en mi experiencia, em, no recidivan a la agudeza visual en la que uno empezó la terapia. Puede recibar, es decir, se deteriora lo ganado, pero si yo empecé una agudeza visual 20-100, llegué porque el niño era pequeño, se corrigió el efecto refractivo y ya estoy en agudeza visual de 20-40, por ejemplo, en un niño pequeño, si se deteriora a 20-60 y yo retomo la terapia, pero no suele deteriorarse a 20-100. Entonces, felizmente sí puede recibir, pero el grado es variable. Entonces, lo que queremos es que se quede el mensaje de que el retiro del parche debe ser escalonado. Si yo estoy en una terapia de 6 horas, lo voy a retirar a 5 horas, 4 horas, así, un retiro escalonado. Y que siempre hay que dar terapia de mantenimiento y que estos van a ser pacientes nuestros siempre. Siempre hay que estar verificando que el error refractivo esté bien corregido y que la agudeza visual se esté llegando a la agudeza visual meta. ¿Cómo se sabe que no hay respuesta? Hay que verificar el buen cumplimiento, hay que hacerle seguimientos de 3 a 6 meses, nuevamente repetir refracción y fondo de ojo, imagen neurológica si es que realmente no hay respuesta, y recién con esto se puede diagnosticar una ambliopía intratable. Entonces, les voy a presentar, la doctora Doménica me pidió que al terminar las diapositivas les presente por favor casos clínicos para que quede un poco más claro cuál es el tratamiento de la ambliopía. Entonces, por ejemplo, les voy a presentar un caso clínico de ambliopía bilateral hipermetrópica porque está asociado a todo lo que hemos mencionado antes. Por ejemplo, este paciente de 5 años viene con una agudeza visual sin corrección en ambos ojos de 20-100. Se le hace refracción cicloplégica, la refracción es +8, que para 5 años se tiene que corregir, le doy el tratamiento con lentes +8 y su control, la agudeza visual es 20-30. Esta ambliopía se trató solamente con lentes. Ahí no necesitamos mayor intervención porque para 5 años una agudeza visual de 20-30 es normal. Ahora, en este otro caso clínico de una ambliopía anisometrópica en un paciente, por ejemplo, de 3 años, tiene una agudeza visual sin correctores. En el ojo derecho de 20-40, en el ojo izquierdo de 20-100. Esta es la refracción cicloplégica. Hay una anisometropía con respecto a la esfera, porque en un ojo tiene +1 y en el otro ojo tiene +350. Como se mencionó antes, el defecto refractivo de hipermetropía con que sea mayor de +1.5 ya es ambliopizante, por eso el ojo que se nos ha ambliopizado es el ojo izquierdo. Se le da el tratamiento con lentes. Yo les corrijo el defecto refractivo que sugiero corregir en el ojo derecho solamente el astigmatismo, porque es un niño de 3 años que un +1 es una refracción normal para su edad. Sin embargo, en el ojo derecho le está generando ambliopía y le doy la refracción cicloplégica por el defecto en la acomodación que tiene el ojo ambliope. En el control mensual, el ojo derecho tiene la agudeza visual 20-40 normal para su edad y en el ojo izquierdo 20-60 porque ha mejorado con la prescripción de los lentes. Sin embargo, no ha mejorado al 100%. La agudeza visual del ojo izquierdo debería ser 20-40 y por lo tanto iniciamos parche en el ojo derecho para promover el uso del ojo izquierdo. Yo les agradezco mucho la invitación y cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Diana, buenos días. Hola. Nada, Bueno, agradecerte por tu presentación, una excelente presentación, muy didáctica, y quería hacerte algunas consultas para que nos puedas ayudar
diríamos, a entender a veces algunas preguntas que nos hacen los papás o los mismos médicos residentes. ¿Cómo es que, por ejemplo, tú entiendes que la ambliopía sea, cuando es por deprivación, sea mayor cuando la catarata es bilateral que cuando es unilateral? Ah, cuando es por deprivación asociado a catarata. Ay, ¿me escucho bien? Porque siento que me escucho con eco. ¿Estoy bien? Sí, Diana, te escuchamos. Ya. Doctor, en estos pacientes siempre se ha sugerido que el sistema visual va a buscar una forma de desarrollar más visión en un ojo. No importa no importa que tenga los dos con el estímulo de la catarata. Entonces, eso, le buscan, priorizan, claro, priorizan los fotorreceptores migrar a una sola mácula. Y por eso se genera una ambliopía unilateral a pesar de que la catarata es bilateral. Eso es lo que se sabe del origen de este tipo de ambliopía. ¿Doctor? Gracias, Diana. Diana, una consulta. ¿Hasta qué edad tú sueles utilizar la atropina para el manejo de la ambliopía en los niños? Ya. Pues los estudios, la verdad los estudios mencionan que lo usan hasta los 7 años, pero la verdad yo lo uso hasta los 5 años, porque en edad escolar los niños tienen una interacción diferente y darles la atropina les genera mucha fotosensibilidad, eh, muchas molestias en su vida diaria. Entonces yo la verdad lo doy hasta los 5 años, la atropina. Y lo doy de preferencia cuando el error refractivo es hipermetrópico. Porque en la miopía yo les puedo quitar lo que va a hacer farmacológicamente es retirar la capacidad de acomodación, pero igual el ojo miope va a poder, a pesar de a pesar de la gota de atropina, va a poder aún así ver bien, el ojo miope va a poder ver bien de cerca a pesar de la atropina. Entonces, lo prefiero en ojos hipermetrópicos y lo prefiero en niños menores de 5 años, por el estilo de vida de los niños a partir de la edad escolar de 6 años, ¿no? Perfecto. Sí, hay algunas cosas importantes de tu charla, Diana, y que yo voy a enfatizar, diríamos, al término de esta charla de ambliopía. Es primero que, como tú lo dijiste, existe un tratamiento convencional y no convencional. Bien lo has mencionado, que el tratamiento convencional es el defecto de la causa que está produciendo la ambliopía, el manejo del error refractivo y el tratamiento oclusivo con parche o el tratamiento farmacológico, la penalización farmacológica con atropina. Y los tratamientos no convencionales contemplan el uso de fármacos, como tú has mencionado, la levodopa, citicolina y todos los demás fármacos que están siendo utilizados. También la terapia de visión binocular. Es importante señalar que cuando ofrecemos el tratamiento a un paciente, primero siempre hay que ofrecer el tratamiento convencional, no empezar por los tratamientos no convencionales, y eso concuerdo perfectamente contigo, lo mencionaste. Entonces, la terapia farmacológica que se está investigando y la terapia de visión binocular son solo tratamientos coadyuvantes, que hay
estudios, todavía está en investigación, igual que el tratamiento con la levodopa. Efectivamente, el PIDIC en la última publicación no pudo demostrar la eficacia. Sin embargo, la guía de práctica clínica de ambliopía de la Academia Americana de Oftalmología lo plantea. Y esa investigación, en realidad, el quizá utilizar más dosis. Entonces, por eso es que esos tratamientos no deben ofrecerse como tratamiento inicial, solo como complementario en el caso que haya una ambliopía, diríamos, refractaria. Y bueno, nada más para concluir esta charla, te agradecemos nuevamente por tu brillante exposición y esperamos tenerte en una próxima oportunidad y ojalá sea presencial, Diana, y te enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde Lima. Gracias, gracias, doctor. Qué honor compartir con usted, aunque estemos de lejos. Espero verlo también pronto. Sí, a mí me hubiera encantado compartir con ustedes, pero por trabajo no pude, pero obviamente si en algún otro momento yo con mucho gusto voy a participar en a lo que usted me invite, por favor, ustedes que son mis maestros, siempre voy a estar encantada y cuando yo pueda estar presencial, obviamente también voy a estar encantada de estar presencial. Qué gusto escucharlo. No tengo la pantalla para verlo, doctor Flores, pero qué gusto escucharlo, qué gusto escuchar la doctora Doménica. Muchas gracias por la invitación, nuevamente.